Muy buenas tardes, esta es la presentación de David Osman. Y Carolina Gutiérrez para el área de electrónica 3 de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, la Escuela de Ingeniería Electrónica. Slogamos. Bien, a nosotros nos correspondió diseñar el amplificador en emisor común sin desacople. Acá tenemos el modelo del amplificador de emisor común sin desacople. Tenemos el capacitor R1, R2, RC, RE y la RL, que es la resistencia de carga. El modelo que se va a trabajar es el modelo híbrido Pi, que es el que podemos observar, que consta de una resistencia aquí RPi, RE y una fuente dependiente que se le asigna la transconductancia y el voltaje Pi de la entrada. Bueno, primero vamos a hallar la resistencia de entrada. Para eso utilizamos este modelo equivalente donde aseguramos que el voltaje en la resistencia que estamos dividiendo sea el mismo. Por esto acá le ponemos beta por RF. Entonces, para hallar la resistencia de entrada, que sería la de acá, hacemos la reducción de esta resistencia equivalente, que nos quedaría la R de entrada igual a RB en paralelo con RPi más beta veces RE. Tenemos que esto es igual al producto dividido en la suma. Por definición, sabemos que la RE es igual a RPi sobre beta. Por lo tanto, RPi es igual a beta veces RE. Reemplazando tendremos que RB, factor de beta RE más beta RM sobre RB más beta RM más beta RM será igual a RB factorizando los betas, factor de RE más RM sobre RB sobre beta más RE más RM. Factorizamos el beta arriba y abajo, ahí se nos cancela. A continuación demostraremos la ganancia de corriente. Primero que todo hallamos esta I sub B. Para hallarla podemos hacer fácilmente un divisor de corriente donde tenemos que I sub B es igual a RB por la corriente de entrada sobre la suma de las resistencias. Sería RB más RPi
más beta veces la resistencia de emisor. De esta ecuación podemos despejar la corriente de entrada. Tenemos que la corriente de entrada es igual a I sub B por RB más RP más beta veces R, la resistencia de emisor, sobre RB. Como ya sabemos, la ganancia de corriente A sub I es igual a la corriente de salida sobre la corriente de entrada. Esta corriente de salida tenemos que I sub 0 es igual a I sub L, que es igual, también para poder hallar esa corriente, que es esta de acá, podemos hacer también un divisor de corriente, donde nos fijamos acá que esta corriente, la de la fuente, va al contrario, entonces tenemos menos RC por beta veces I sub B, que es el valor de la fuente dependiente, sobre RL más RC. Reemplazando en esta ecuación, que ya tenemos las dos corrientes, tenemos que A sub I es igual a menos RC por beta I sub B sobre RL más RC, todo sobre I sub B por RB más RP más beta veces la resistencia de emisor. Esto sobre RB. Haciendo la operación, tenemos que esto es igual a menos RC por beta IB por RB sobre IB factor de RB más RP más beta RE, esto por RL más RC. Acá nos damos cuenta que podemos cancelar esta corriente. Como ya habíamos mencionado anteriormente, RP es igual a beta veces la resistencia dinámica. Reemplazando en la ecuación, tenemos que A sub I es igual a menos RC por beta por la resistencia de base sobre RL más RC por RB más RE por beta más RE por beta. Como podemos ver acá, este beta lo podemos factorizar para cancelarlo con este del numerador. Nos quedaría que la ganancia de corriente sería igual a menos RC por RB sobre RL más RC por RB sobre el beta más la resistencia dinámica más la resistencia de emisor.
Bien, ahora para la ganancia de voltaje, utilizamos el mismo diseño del modelo Pi. Y teniendo en cuenta que la ganancia de voltaje es el voltaje en la salida, veo acá, sobre el voltaje en la entrada. El voltaje en la salida, por simple inspección, nos podemos dar cuenta que es la corriente sobre la carga por la resistencia de carga. Y el voltaje de entrada es igual a la corriente de entrada por la resistencia de entrada que hallamos anteriormente. Aquí. Ahora, tenemos que la ganancia de voltaje es igual a la corriente de carga por la resistencia de la carga sobre la corriente de entrada por la resistencia de entrada. Por inspección nos podemos fijar que esta parte de acá corresponde a la ganancia de corriente, por RL sobre RI. Como vimos anteriormente, la ganancia de corriente es igual a menos RB por RC sobre RB sobre beta más la resistencia dinámica de R minúscula E más la resistencia de emisor por la resistencia de colector más la resistencia de carga. Y la resistencia de entrada es igual a RB, la resistencia de base, por la resistencia dinámica más la resistencia de emisor sobre la resistencia de base sobre el beta del transistor más la resistencia dinámica más la resistencia del emisor. Por tanto, la ganancia de voltaje está definida como menos RB, la resistencia de base por la resistencia de colector sobre RB sobre beta más la resistencia dinámica más la resistencia de emisor por RC más RL por RL, la resistencia de carga sobre la resistencia de entrada, que es R de la base, la resistencia dinámica más la resistencia de emisor sobre la resistencia de base sobre el beta más la resistencia dinámica más la resistencia de emisor. Es fácil notar que este denominador cancela este también de la misma manera, se está multiplicando y esta resistencia de base se va con esta. Por tanto, la ganancia de voltaje queda de la siguiente manera: menos RC por RL sobre RC más RL por la resistencia dinámica más la resistencia de emisor. Bien, teniendo en cuenta que la resistencia dinámica es igual a 1 sobre la transconductancia y que RC por RL sobre RC más RL corresponden al paralelo entre RC y RL, podemos expresar la ganancia de voltaje como RC en paralelo con RL negativo por 1 sobre la transconductancia más la resistencia de emisor. Haciendo la operación, la ganancia de voltaje queda de la siguiente manera: el paralelo de la resistencia de colector con la resistencia de carga por 1
sobre 1 más la transconductancia. De esta manera, la ganancia de voltaje es igual a menos RC en paralelo con RL por la transconductancia sobre 1 más la transconductancia por RE. Ahora vamos a hallar la resistencia de salida, ¿sí? RO. Para esta debemos deshabilitar la fuente AC de la entrada, y esto lo hacemos con un cortocircuito en la entrada. De esta manera, la resistencia de base, queda totalmente anulada y se puede redibujar el circuito como se ve acá. La resistencia pi del híbrido en paralelo con la resistencia de emisor, y se hace la transformación de la fuente de corriente con la resistencia RO, y queda de esta manera la resistencia con una fuente de voltaje en función de la transconductancia RO y un voltaje base emisor. De la misma manera se debe reemplazar la resistencia de carga por una fuente de voltaje, que es un voltaje de prueba. Entonces, la resistencia de salida va a ser la relación de voltaje de prueba y la I de prueba. El voltaje de prueba de la fuente que reemplazamos por la resistencia de carga y la corriente que sale de ella. Estos dos. La I de prueba va a ser igual al voltaje de prueba sobre la resistencia de colector más I1. Esto simplemente, al darnos cuenta, al visualizar un nodo en esta parte, podemos llegar a esta conclusión. Ahora deseamos saber el voltaje en este nodo para obtener el voltaje base emisor, el cual corresponde a menos I1, esta corriente que atraviesa por esta red, por el paralelo entre la resistencia de emisor y Rp. Luego, ¿me está corriendo el tiempo? Bien, ahora deseamos determinar la corriente I1, y para esto hacemos la trayectoria externa, que tiene en cuenta la fuente independiente, estas dos fuentes independientes y esta trayectoria. Entonces, quedaría de la manera: menos el voltaje de prueba más la corriente I1 por RO menos la transconductancia por RO por el voltaje base emisor que ya hallamos, más I1 por el paralelo entre RE y RP igual a 0. Reemplazando el voltaje base emisor que ya obtuvimos, tenemos que I1 factor de RO más la transconductancia RO por el paralelo entre RE y RP más el paralelo entre RE y RP es igual al voltaje de prueba. Despejando de esta manera I1, obtenemos que es igual al voltaje de prueba sobre RO
más la transconductancia EGM RO por el paralelo RE y RP más el paralelo entre RE y RP. Para determinar la resistencia de salida debemos tener en cuenta que la resistencia de salida va a ser igual al paralelo entre la resistencia de colector y una resistencia equivalente que va a ser la resistencia que encontramos en la parte izquierda del circuito, que corresponde al voltaje de prueba, que es el mismo en esta parte, con la corriente 1 que ya hallamos. De esta manera la resistencia equivalente es igual al voltaje de prueba sobre I1, y esto es igual a voltaje de prueba es igual al voltaje de prueba sobre el voltaje de prueba sobre RO más GM RO en paralelo de RE y RP más el paralelo de RE y RP. Bien, entonces el voltaje de prueba se cancela y se entiende que la resistencia equivalente es igual a RO más GM RO por la resistencia emisor en paralelo con RP más resistencia emisor en paralelo con RP. De esta expresión podemos hacerla más sencilla haciendo factor común al paralelo entre RE y RP de la siguiente manera: RO más RE en paralelo con RP por 1 más la transconductancia por RO. Y de esta manera, conociendo la resistencia de colector, se halla la resistencia de salida. Es necesario aclarar que si RO es mucho más grande que la resistencia de colector, la resistencia de salida es casi igual a RC. Es decir, si RO es muy grande, más que RC, RO va a ser igual a RC. Por tanto, RO es igual a RC en paralelo a resistencia equivalente igual a RC aproximadamente. Y de esa manera demostramos el amplificador de emisor común sin desacople, la resistencia de salida, la resistencia de entrada y las ganancias de voltaje y corriente. Muchas gracias.